Hay algo que nadie te dijo cuando recibiste aquella promesa. Nadie te advirtió que entre el momento en que Dios habla y el momento en que Dios cumple, existe un territorio que no aparece en los sermones de celebración. Un territorio sin nombre bonito, sin música de fondo, sin aplausos. Un lugar donde muchas mujeres que comenzaron con fuego terminaron regresando al Egipto, que juraron no volver a pisar. Y la pregunta que necesitas responderte hoy, honestamente, no delante de mí, sino delante del Dios que te ve, es esta. ¿Estás dispuesta a que Él te pruebe antes de cumplirte? Porque las promesas de Dios no llegan a mujeres cómodas, llegan a mujeres forjadas. Hay una palabra en el libro de Deuteronomio que la mayoría lee deprisa, como si fuera un puente y no un destino. El capítulo 8, versículo 2 dice: «Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para humillarte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos». Detente en esa última frase. Dios no prueba para descubrir lo que hay en tu corazón, porque Él no lo sepa. Dios prueba para que tú lo descubras, para que lo que está oculto salga a la superficie, para que lo que creías que era fe demostrada sea sometido a la presión de la realidad y veamos juntos si era fe o era solo entusiasmo religioso. Israel caminó 40 años antes de ver la tierra prometida. 40 años, no 4 días de ayuno y oración, no 40 semanas de estudio bíblico, 40 años de sed, de desorientación, de muerte en el desierto, de queja, de arrepentimiento, de vuelta a la queja, y en medio de todo eso, Dios estaba obrando algo que no podía hacerse en la comodidad del campamento. Estaba revelando lo que había en el corazón de un pueblo que decía amarlo, pero prefería la cebolla de Egipto a la presencia de Dios en el desierto. ¿Y tú? ¿Qué ha salido de tu corazón en los últimos tiempos difíciles? No te lo pregunto para avergonzarte. Te lo pregunto porque esa respuesta honesta es la llave de lo que viene. Ahora bien, las pruebas que Dios permite no son iguales para todas, pero hay patrones que se repiten en la vida de aquellas mujeres que Dios está preparando para algo que sus ojos todavía no han visto. No son castigos, no son señales de que Dios te olvidó. Son el proceso irrenunciable de toda mujer que ha sido elegida para cargar algo grande. Y si no entiendes lo que estás atravesando, puedes abandonar exactamente en el umbral de lo que estabas esperando. La primera de estas pruebas es la prueba del silencio. Hay momentos en la vida espiritual de una mujer donde Dios parece no responder. Oras y el cielo está callado. Ayunas y la situación no cambia. Adoras y no sientes absolutamente nada. Y en ese silencio comienza a crecer una pregunta que no siempre se atreve a decirse en voz alta. ¿Acaso Dios me abandonó? El libro de Lamentaciones no es un libro que se predique mucho. Jeremías, el profeta que lo escribió, fue uno de los hombres más fieles en toda la historia de Israel. No cedió al sincretismo cuando todos cedieron. No guardó silencio cuando Dios le pidió hablar. No buscó su comodidad cuando la verdad era incómoda. Y sin embargo, en el capítulo 3, versículo 8, escribió algo que nos hace incómodos. Y cuando clamo y pido socorro, Él cierra los oídos a mi oración. Jeremías no estaba en pecado cuando escribió eso. Estaba en obediencia. Estaba en el centro de la voluntad de Dios. Y aún así, sintió que sus oraciones chocaban contra un muro. ¿Por qué Dios permite ese silencio? Porque el silencio separa la fe genuina de la fe transaccional. La fe transaccional dice, te sirvo porque me respondes. La fe genuina dice, te sirvo aunque no escuche nada, porque sé quién eres. Y Dios no puede confiar una gran promesa a una mujer cuya fe depende de los estímulos externos.
No puede entregarle algo eterno a alguien que solo persiste cuando el ambiente es favorable. El silencio no es ausencia. El silencio es una aula. Mira lo que Jeremías mismo descubrió pocos versículos después. En el capítulo 3, versículos 22 al 23, escribe: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. El mismo hombre que sintió el cielo cerrado llegó a la declaración de fe más poderosa del Antiguo Testamento. No porque el silencio terminara de inmediato, sino porque decidió creer más en el carácter de Dios que en sus propias emociones. ¿Puedes hacer eso hoy? ¿Puedes decir, su misericordia es nueva cada mañana, cuando tu mañana está llena de incertidumbre? Esa es la prueba. Y no se pasa con una frase bonita dicha en público. Se pasa en la intimidad de tu cuarto, cuando nadie te ve, cuando no hay aplausos, cuando la única audiencia es Dios. El silencio que estás viviendo no significa que Dios terminó contigo. Significa que Dios confía en ti lo suficiente como para no entregarte todo en el tiempo que tú quieres, sino en el tiempo que te hará bien. Porque Él no solo quiere darte la promesa, quiere que cuando la promesa llegue, tú seas capaz de sostenerla sin destruirte. Hay mujeres que reciben lo que pedían antes de estar listas y lo pierden todo. Hay mujeres que reciben lo que pedían en el momento equivocado y lo convierten en un ídolo. Dios, en su amor firme, prefiere hacerte esperar a verte perder. Pero el silencio tiene otra dimensión que necesita ser dicha con cuidado. No todo silencio es prueba de madurez. A veces el silencio de Dios no es porque Dios esté obrando en secreto, sino porque hay algo en tu vida que necesita ser confrontado antes de que Él pueda continuar. Isaías 59:2 no puede ignorarse. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, la pregunta que tienes que hacerte en el silencio no es solo ¿por qué Dios no habla?, sino también ¿hay algo en mí que necesita ser soltado para que Él pueda acercarse? El silencio que te prepara exige honestidad. Exige que te sientes en la presencia de Dios sin agenda, sin lista de peticiones, sin teatro espiritual. Y simplemente le preguntes, ¿hay algo en mí que estás esperando que yo vea? Y cuando Él lo muestre, no huyas, arrodíllate. La mujer que aprende a habitar el silencio sin perder la fe, sin perder la paz, sin perder la certeza de que Dios es bueno aunque no lo sienta, esa mujer está siendo forjada para cargar algo que otras no han podido sostener. No porque sea más perfecta, sino porque pasó por el fuego sin soltarlo. El silencio es la primera prueba, y la estás pasando ahora mismo, si es que decidiste no correr. Después del silencio, viene algo más difícil todavía, porque el silencio al menos es solitario. Lo que viene después tiene testigos. Lo que viene después tiene nombre y apellido. Lo que viene después duele de una manera diferente porque no viene de afuera, sino de adentro, del círculo donde tú esperabas encontrar seguridad. La segunda prueba es la prueba de la traición. No toda traición viene de un enemigo declarado. La traición que más daña, la que más permanece, la que más contamina el espíritu si no es tratada correctamente, es la que viene de alguien que caminó contigo, que oró contigo, que conocía tus secretos, que sabía de tu promesa y que sin embargo tomó una decisión que te dejó de pie, sola, mirando las consecuencias sin entender cómo fue que llegaste ahí. Hay una historia en la Biblia que raramente se predica desde esta perspectiva. Es la historia de una mujer que aparece en Génesis 29 y 30, y su nombre es Lea. Lea no fue traicionada por una enemiga, fue traicionada por su propio padre, Labán, que la entregó como si fuera una mercancía
a un hombre que no la amaba. Jacob la desposó sin querer. La miró sin verla. Compartió su casa con ella, pero guardó su corazón para otra. Y Lea, todos los días de su vida, despertó en una cama junto a un hombre que miraba a otro lado. ¿Sabes lo que hizo Lea con ese dolor? No lo escondió, no lo disimuló con ocupación religiosa. Lo llevó delante de Dios. El texto dice que vio Jehová que Lea era menospreciada. Génesis 29:31. Dios vio, no solo oyó, vio, y abrió su matriz cuando la otra estaba cerrada. Lea nombró a sus hijos con oraciones. Rubén significa, Dios ha mirado mi aflicción. Simeón, Dios oyó que yo era menospreciada. Leví, ahora se unirá mi marido a mí. Y Judá, esta vez alabaré a Jehová. 4 hijos, 4 ciclos de dolor, 4 veces que la traición quiso definirla. Y en el cuarto, algo cambió. Ya no pidió ser amada por Jacob, simplemente alabó a Dios. Esa es la prueba de la traición. No se pasa cuando la persona que te hirió te pide perdón. Se pasa cuando puedes alabar a Dios, incluso si esa persona nunca cambia. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes alabar a Dios mientras el dolor todavía está presente? ¿Puedes decir, esta vez alabaré al Señor, cuando todavía la herida no ha cerrado del todo? Hay mujeres que llevan años sin poder avanzar hacia su promesa porque están encadenadas a la traición de alguien que ya siguió su vida. Están atrapadas en un rencor que creen que protege su corazón, pero en realidad está comiendo su fe por dentro. El resentimiento no castiga al que te hirió, te castiga a ti. Te roba la energía que necesitas para creer. Te oscurece la visión que necesitas para ver lo que Dios tiene adelante. Te encierra en el ayer cuando Dios está obrando en el mañana. Jesús lo dijo con una claridad que no tiene margen de interpretación en Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. No dijo, perdona cuando te pidan perdón. No dijo, perdona cuando el daño haya sido reparado. Dijo, cuando estés orando. En el momento de la comunión con Dios, examina si tienes algo contra alguien. Porque si lo tienes y no lo sueltas, hay una barrera que tú misma estás construyendo entre tu oración y el cielo. El perdón no es un sentimiento, es una decisión de obediencia. Y aquí es donde muchas mujeres se detienen y dicen, no puedo perdonar lo que me hicieron. Y tienen razón, con sus propias fuerzas no pueden. Nadie puede. Pero la misma gracia que te perdonó a ti cuando estabas en tus peores decisiones, es la gracia que puede fluir a través de ti hacia quien te hirió. No porque lo merezcas, no porque lo merezcan, sino porque Dios lo manda, y lo que Dios manda, Dios lo habilita. La traición de Lea fue real, el dolor de Lea fue real, pero Lea eligió no quedarse en ese dolor, y de su cuarto hijo, Judá, descendió el Mesías. La mujer más menospreciada del Génesis se convirtió en la abuela de Jesucristo. Dios no desperdicia ninguna traición en la vida de quien decide perdonar. Ahora bien, perdonar no significa ignorar el daño. No significa pretender que lo que ocurrió no ocurrió. No significa regresar al lugar donde te lastimaron como si nada hubiera pasado. El perdón es la liberación de la deuda en tu interior. Es soltar el juicio y depositarlo en las manos del único que juzga con justicia perfecta. Es decirle a Dios, yo no puedo cobrar esta cuenta. Tú sabes lo que hay que hacer. Yo me salgo del medio. Cuando haces eso, algo se rompe en el ámbito espiritual. Una puerta que estaba cerrada comienza a abrirse. Una promesa que parecía dormida comienza a moverse. No porque el perdón sea magia, sino porque el perdón es obediencia. Y la obediencia abre caminos
que la amargura mantiene bloqueados. La traición que estás cargando hoy fue permitida por Dios con un propósito. No porque Dios quiera que sufras, sino porque Dios sabe que la mujer que aprende a perdonar en profundidad desarrolla una capacidad de amor que no puede fabricarse en la comodidad. Y la promesa que Dios tiene para ti va a requerir esa capacidad. Va a requerir que seas una mujer que sepa amar sin garantías, que sepa extender gracia sin condiciones, que sepa caminar con personas imperfectas sin que su imperfección te destruya. La segunda prueba no es solo sobre quién te hirió, es sobre quién estás eligiendo ser tú. Hay una tercera prueba que es más silenciosa que las dos anteriores, pero igualmente devastadora si no se entiende. No es dramática, no llega con anuncio, se instala despacio, como una niebla, hasta que un día te despiertas y ya no sabes con claridad quién eres, qué quieres, ni para qué fue que Dios te llamó. Y cuando intentas recordar la promesa que recibiste, suena lejana, casi como si hubiera sido un sueño de otra persona. Esta es la prueba de la identidad. El mundo tiene una presión constante, silenciosa y sistemática para convertirte en alguien que no eres. Esa presión no siempre viene de afuera, a veces viene de adentro de la iglesia. A veces viene de comparaciones con otras mujeres que parecen tener todo lo que tú todavía estás esperando. A veces viene de voces del pasado que te dijeron quién eras antes de que Dios te dijera quién eres. Y si no tienes raíces profundas en la palabra, esas voces terminan ganando. Pedro conoció esa prueba de una manera específica. En Juan 18, en el patio del sumo sacerdote, frente a una sirvienta, en el momento más oscuro de la historia humana, Pedro negó 3 veces que conocía a Jesús. No lo hizo por maldad, lo hizo por miedo, por la presión del ambiente, porque en ese momento, ser discípulo de Jesús era peligroso. Y Pedro eligió la seguridad de la negación sobre la verdad de quién era. ¿Cuántas veces has negado quién eres por miedo a lo que otros dirían? ¿Cuántas veces callaste tu fe porque el ambiente no era favorable? ¿Cuántas veces dejaste de ser quien Dios dijo que eras para encajar en lo que alguien esperaba de ti? ¿Cuántas veces cambiaste tu postura, tu convicción, tu identidad en Cristo, simplemente para no perder la aprobación de alguien cuya opinión, honestamente, no debería tener tanto peso en tu vida? Pedro negó y se destruyó por dentro. El texto dice que salió fuera y lloró amargamente. Lucas 22:62. No lloraron los soldados, no lloró el sumo sacerdote, lloró Pedro, porque nadie sufre más con la traición a su propia identidad que la persona que la comete. Pero la historia de Pedro no termina en el patio del sumo sacerdote. Termina en Juan 21, a la orilla del mar de Galilea, cuando Jesús lo llama por su nombre antiguo. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? No lo llama Pedro, la roca. Lo llama Simón, el pescador, como diciéndole, sé exactamente quién eres, incluyendo lo que hiciste. Y te estoy preguntando de nuevo si me amas, porque tu identidad no depende de lo que fallaste. Depende de lo que yo soy capaz de hacer contigo. 3 veces preguntó. 3 veces Pedro respondió. Y en esas 3 respuestas se deshizo el daño de las 3 negaciones. No porque la memoria desapareciera, sino porque la identidad fue restaurada por la misma voz que la había declarado. Tu identidad en Cristo no depende de tu historial, no depende de lo que fallaste, no depende de las veces que caíste, que dudaste, que cediste. Depende de lo que Dios declaró sobre ti en su palabra, y esa declaración no puede ser revocada por ninguna circunstancia. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra griega para hechura
es poema, de donde viene la palabra poema. Tú eres el poema de Dios. No eres el borrador. No eres el error tipográfico. Eres la obra terminada de las manos del Creador, escrita con propósito, con cuidado, con una intención que nadie más puede cumplir excepto tú. Pero hay algo que necesitas entender sobre la prueba de identidad. No basta con conocer los versículos. Tienes que vivir desde ellos. Hay mujeres que saben de memoria quiénes son en Cristo, pero viven como si fueran lo que la crítica más reciente dijo sobre ellas. Hay mujeres que pueden citar Jeremías 29:11 con los ojos cerrados, pero toman sus decisiones desde el miedo al rechazo, desde la necesidad de aprobación, desde la comparación constante con quien tienen al lado. Saber tu identidad y vivir desde tu identidad son dos cosas diferentes. La prueba de identidad te exige que actúes como lo que eres antes de que el ambiente lo confirme. Que decidas desde tu posición en Cristo antes de que las circunstancias cambien. Que te levantes como hija amada cuando todavía te sientes como huérfana. Que hables con autoridad espiritual cuando todo a tu alrededor sugiere que no tienes ninguna. Eso no es arrogancia, es fe. Es pararte sobre la palabra de Dios y decir, aunque no lo vea, aunque no lo sienta, aunque nadie lo confirme hoy, yo sé quién soy porque Dios lo dijo, y eso es suficiente. La mujer que pasa la prueba de identidad deja de vivir para la audiencia de los hombres. Comienza a vivir para la audiencia de uno, y esa reorientación lo cambia todo. Lo que tolera, lo que rechaza, lo que busca, lo que suelta, lo que espera, cómo se relaciona, cómo decide. Cuando tu identidad está firme, las opiniones de otros dejan de tener poder de veto sobre tu vida. No porque ya no te importen las personas, sino porque ya no depende de su aprobación que tú sepas quién eres. La cuarta prueba es la que menos se predica y la que más mujeres están atravesando en este momento sin reconocerla. No tiene el dramatismo de la traición, no tiene la angustia del silencio, no tiene la confusión de la identidad. Se presenta de una manera que incluso parece espiritual. Se presenta como devoción, como compromiso, como fidelidad. Y sin embargo, por dentro, está corroendo la misma raíz de la fe. Es la prueba del control. Hay mujeres que aman a Dios profundamente, pero no han aprendido a soltarle el control de su vida. Oran, pero dirigen sus oraciones. Confían, pero tienen un plan B, por si Dios no llega a tiempo. Se someten a la voluntad de Dios en los domingos y la recuperan de lunes a sábado. Y no lo hacen por maldad. Lo hacen por miedo, porque soltar el control implica confiar completamente en alguien que no puedes ver, que no siempre explica sus decisiones y que opera en tiempos que no son los tuyos. El miedo al descontrol es uno de los obstáculos más poderosos entre una mujer y su promesa. Hay una historia en la Biblia que toca esto con una profundidad que pocas veces se examina. Es la historia de Marta y María en Lucas 10. Jesús llegó a su casa y Marta se lanzó a servir, no por vanidad, no por impresionar, por amor genuino. Quería que todo estuviera perfecto para quien amaba. Pero en algún punto, el servicio dejó de ser adoración y se convirtió en control. Quería controlar la experiencia. Quería controlar lo que Jesús recibía. Quería controlar lo que María hacía. Y cuando no lo logró, se quejó. Delante del mismo Señor, dijo, ¿no te importa? ¿Cuántas veces has dicho eso en tu interior? ¿No te importa, Señor? ¿No ves lo que está pasando? ¿No ves cuánto estoy haciendo? ¿Cuánto estoy esperando? ¿Cuánto he dado? Y Jesús respondió con una gentileza que corta, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Lucas 10:41-42. No la reprendió por servir, la reprendió por afanarse.
por turbarse, por perder la paz en nombre de la perfección, porque había tomado la agenda y la había puesto encima de la presencia. ¿Estás haciendo eso? ¿Estás tan ocupada administrando los detalles de tu promesa que te has alejado del único que puede cumplirla? El control es una ilusión. Siempre lo fue. La vida no está en tus manos. Nunca estuvo. Y cada vez que actúas como si lo estuviera, te cargas con un peso que no fue diseñado para tus hombros. Proverbios 3:5-6 no es un versículo para abordarlo en una almohada. Es una instrucción de vida. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La condición es total. No dice, fíate de Jehová en las cosas grandes. Dice, de todo tu corazón, en todos tus caminos, sin excepción. La mujer que pasa esta prueba es la que llega a un punto donde genuinamente puede decir, Señor, no sé cómo va a funcionar esto, no sé el tiempo, no sé el método, pero confío en que tú sabes lo que yo no sé, y eso es suficiente para que yo suelte. Eso no es pasividad, es fe activa, es la fe más difícil de todas, la que actúa sin ver el resultado, que obedece sin entender el plan, que suelta sin saber exactamente dónde va a caer lo que soltó. Abraham pasó esta prueba en Génesis 22 de una manera que ningún ser humano quisiera experimentar. Dios le pidió lo único que él nunca hubiera querido soltar: a Isaac, el hijo de la promesa, el hijo por quien esperó 100 años, el hijo que representaba el cumplimiento de todo lo que Dios había dicho. Y Dios le dijo, súbelo al monte y ofrécelo. ¿Cómo procesas una instrucción así? ¿Cómo obedeces cuando la obediencia parece destruir exactamente lo que Dios prometió? La respuesta está en Hebreos 11:19, que nos revela lo que pasaba en el interior de Abraham mientras subía el monte, pensando que Dios es poderoso para levantar, aún de entre los muertos. Abraham no entendía el método, pero confiaba en el carácter de Dios, y esa confianza fue suficiente para soltar. La prueba del control pregunta, ¿puedes soltar aquello que más amas y aún así creer que Dios es bueno? Esa es la prueba, y nadie la pasa racionalmente, solo se pasa de rodillas. Llegamos a la quinta prueba, y si las anteriores fueron difíciles, esta última tiene una característica particular que la hace especialmente desafiante. Aparece justo antes del cumplimiento, no al comienzo del proceso, no en el medio, justo antes, como si el enemigo supiera exactamente en qué punto estás y eligiera ese momento preciso para lanzar su ataque más fuerte. La quinta prueba es la prueba del agotamiento. No es cansancio físico solamente. Es el agotamiento de quien ha creído durante mucho tiempo sin ver resultado visible. Es el cansancio de la fe sostenida. Es el desgaste de quien ha orado, ayunado, obedecido, perdonado, soltado el control, guardado la identidad, sobrevivido el silencio y la traición, y aún así la promesa no ha llegado. Y en ese punto de agotamiento, el enemigo susurra una sola frase: ya fue suficiente, detente aquí. Gálatas 6:9 fue escrito para este momento exacto. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. La condición del cumplimiento no es la perfección, es la perseverancia. Si no desmayamos, no si nunca dudamos, no si nunca lloramos, no si nunca sentimos que ya no podemos más, sino si no desmayamos, si seguimos de pie aunque sea temblando. La mujer del flujo de sangre en Lucas 8 conoció ese agotamiento. 12 años. 12 años buscando sanidad. Había gastado todo lo que tenía. Había ido a todos los médicos posibles. Había probado todo lo que había disponible. Y cada cosa que intentaba no solo no funcionaba, sino que la dejaba peor que antes.
12 años de decepción acumulada, 12 años de esperanza frustrada, 12 años de vergüenza pública, porque según la ley judía, su condición la hacía impura. ¿Y qué hizo cuando escuchó que Jesús pasaba por allí? Se levantó. No organizó una presentación. No esperó el momento perfecto. No pidió audiencia ni se anunció. Se levantó en su agotamiento y avanzó hacia él. Y en la multitud, en el caos, con todo el pueblo empujando, ella extendió la mano y tocó el borde de su manto. Solo el borde. Y Jesús se detuvo. ¿Quién me ha tocado?, preguntó. Y sus discípulos, asombrados por la pregunta en medio de la multitud, respondieron: Señor, toda esta gente te está presionando. Pero Jesús insistió: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Lucas 8:46. En una multitud que empujaba, solo un toque llegó al corazón de Jesús. No el toque del que estaba más cerca, no el toque del más importante, el toque de la mujer más agotada, más desesperada, más al límite de todo. Su fe, aunque exhausta, fue suficiente. Puedes extender tu mano aunque estés agotada. Eso es lo que Dios está esperando de ti en este momento. No una fe perfecta, no una declaración elaborada, no un ayuno de 40 días. Un toque, un acto de fe, aunque sea pequeño, desde donde estás, con lo que tienes, en el estado en que te encuentras. El agotamiento es una prueba, porque en ese punto ya no hay nada que demostrar. Ya no hay energía para el teatro religioso. Lo que queda es solo lo que es real. Y cuando solo queda lo real, Dios puede trabajar con eso. Hay algo profundo en el texto de Isaías 40:31 que va más allá de la poesía. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La secuencia es importante. Primero vuelan, luego corren, luego caminan, no al revés, porque hay temporadas de la vida de fe donde ya no vuelas ni corres, solo caminas, y Dios dice: en esa caminata lenta, con las fuerzas que te quedan, seguirás siendo sostenida. No necesitas estar en tu mejor momento para que Dios actúe. Necesitas estar todavía de pie. La quinta prueba no termina cuando llegan las fuerzas. Termina cuando decides no rendirte, aunque las fuerzas no hayan llegado todavía. Cuando dices, como Job en el capítulo 13, versículo 15, aunque él me matare, en él esperaré. Esa frase de Job no viene de un hombre en su momento de gloria. Viene de un hombre que lo había perdido todo y seguía parado frente a Dios. No porque tuviera fuerzas, sino porque había decidido que Dios era su única opción. Y esa decisión, cuando se toma desde el fondo del agotamiento, tiene un peso espiritual que nada puede igualar. Dios ve a la mujer que está al límite y elige seguir creyendo. Dios ve el cansancio genuino y no lo desprecia. Salmos 34:18 dice que está el Señor cerca de los quebrantados de corazón, no de los fuertes, no de los que tienen todo bajo control, de los quebrantados, de los que ya no tienen nada más que ofrecer excepto su obediencia tambaleante y su fe medio apagada. Las 5 pruebas no son el final, son el camino. Hay algo que necesita decirse antes de hablar del cumplimiento, porque hay una trampa sutil que aparece justo cuando la mujer ha sobrevivido las pruebas. Es una trampa que no llega en forma de sufrimiento, llega en forma de éxito prematuro, en forma de reconocimiento, en forma de los primeros frutos de lo que tanto se esperó. Y si no se ha desarrollado la raíz correcta durante las pruebas, esos primeros frutos se convierten en el inicio de una caída que nadie esperaba. Las pruebas no solo preparan para recibir, preparan para sostener. Mira la vida de la reina Esther.
Su historia comienza con un ascenso que ninguna mujer judía hubiera imaginado posible. Huérfana, exiliada, sin poder político ni linaje reconocido. Y de repente, reina. Acceso a los salones del poder. Ropa de palacio, séquito y autoridad. Todo lo que humanamente podría parecer el cumplimiento de una promesa. Pero el cumplimiento real de su historia no fue volverse reina. Fue en Esther 4:14, cuando su primo Mardoqueo le dijo una de las frases más poderosas de todo el Antiguo Testamento. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? El cumplimiento de la promesa de Esther no era el trono. Era lo que ella haría desde el trono cuando se lo requirieran. Hay mujeres que reciben su promesa y la usan para sí mismas. La convierten en su identidad, en su seguridad, en su orgullo. Y no entienden que la promesa no fue diseñada para ser el punto final de su historia. Fue diseñada para ser el punto de partida de su misión. Esther tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida en el momento de mayor vulnerabilidad. Entrar al rey sin haber sido llamada era un acto que podía costarle la vida. Y el texto dice que ayunó 3 días antes de hacerlo. Esther 4:16. No celebró, no convocó una conferencia, ayunó, se postró, se vació de sí misma y luego entró. La grandeza de Esther no fue su corona, fue su disposición a arriesgar la corona por algo más grande que ella misma. ¿Qué estás dispuesta a arriesgar por lo que Dios te llamó a hacer? Porque hay mujeres que cuando finalmente tienen la posición, el ministerio, la plataforma, el recurso que tanto esperaron, lo primero que hacen es protegerlo, lo cercan, lo administran con miedo, y lo que fue dado para ser una herramienta de impacto se convierte en un tesoro que se guarda. Y los tesoros guardados no multiplican, solo se oxidan. Mateo 25 habla de esto con una claridad que incomoda. El siervo que enterró su talento no lo hizo por maldad, lo hizo por miedo. Dijo, tenía miedo. Mateo 25:25. Y Jesús no tuvo compasión del miedo. Juzgó la inacción con la misma severidad que hubiera juzgado el desperdicio. El miedo a perder lo que tienes te impide convertirte en quien debes ser con lo que tienes. Esta parte del camino exige algo diferente que las pruebas anteriores. Las pruebas anteriores exigían resistencia. Esta exige generosidad. Las pruebas anteriores exigían aguantar. Esta exige soltar. Y soltar desde la abundancia es, paradójicamente, tan difícil como soltar desde la escasez. Porque cuando tienes, el orgullo aparece. La autosuficiencia aparece. La sensación de que lo lograste tú, de que tus decisiones fueron las correctas, de que tu fe fue la suficiente. Y si no hay una raíz de humildad que fue cultivada durante las pruebas, esa sensación de autosuficiencia puede destruirte más rápido que cualquier adversidad exterior. Deuteronomio 8:17 es una advertencia que Dios le dio a Israel exactamente cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida. No digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. No lo digas en tu corazón. No solo no lo digas en voz alta. No lo pienses. Porque el orgullo no siempre se dice, a veces solo se piensa, y pensado ya opera. La mujer que ha pasado las 5 pruebas y llega al cumplimiento necesita llevar consigo la memoria del desierto, no para vivir amargada en él, sino para no olvidar jamás de dónde la sacó Dios y lo que costó llegar, porque esa memoria es la que mantiene la humildad encendida. Esa memoria es la que te hace agradecer cuando otros halaguen. Esa memoria es la que te hace decir, fue Dios, cuando podrías decir, fui yo. La promesa cumplida no es el final de la dependencia de Dios, es su confirmación. Hemos llegado al final del mensaje, pero no al final del camino. Porque el camino continúa después de esta palabra.
en tu casa, en tu habitación, en el silencio de los días que siguen. Y lo que hagas con lo que oíste hoy determinará si este mensaje fue solo una experiencia emocional o si fue un punto de quiebre real en tu historia. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte igual. Quiero que pienses en las 5 pruebas que hemos recorrido juntas. El silencio, la traición, la identidad, el control, el agotamiento. Y quiero que te preguntes, honestamente, ¿cuál de esas 5 es la que estás viviendo ahora mismo? No la que ya pasaste, la que estás viviendo hoy. Porque hay una, y esa prueba no es tu enemiga, es tu maestra. El apóstol Santiago lo escribió desde la experiencia, no desde la teoría. En el capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sin que os falte cosa alguna. Ese es el resultado de dejar que la prueba complete su obra. No la prueba a medias, no la prueba abandonada a mitad de camino. La prueba completa, la que duela hasta el final y te encuentre todavía de pie al final. No estoy predicando desde la distancia. La palabra que te entrego hoy es la palabra que sostiene a mujeres reales, en situaciones reales, con dolor real, con fe real, aunque imperfecta. Dios no eligió solo a las heroínas de la Biblia que tenían todo claro. Eligió a Lea, que lloraba sola. Eligió a la mujer que tocó el borde del manto en su último momento de desesperación. Eligió a Esther, que temblaba antes de entrar al rey. Eligió a mujeres que dudaron, que fallaron, que cayeron, que siguieron. Él te elige a ti también, hoy, en el estado en que estás. Pero hay una decisión que tienes que tomar, una decisión que no puede tomarse por ti. No puede tomarla tu pastor, ni tu familia, ni tus amigas de oración. Tienes que tomarla tú, en la privacidad de tu corazón, delante del Dios que te ve. ¿Vas a creer que lo que estás viviendo tiene propósito? ¿Vas a confiar en que el Dios que prometió es el mismo que está en medio de la prueba? ¿Vas a soltar el control, perdonar la traición, resistir el agotamiento, defender tu identidad y habitar el silencio sin perder la fe? No te pido que lo sientas, te pido que lo decidas. La diferencia entre las mujeres que reciben la promesa y las que la dejan ir en el desierto no es el nivel de fe inicial. Es la decisión de perseverar cuando todo dice que ya no vale la pena. Es la elección de creer cuando las circunstancias contradicen la palabra. Es el acto deliberado, cotidiano, muchas veces silencioso, de decir, aunque no lo vea, aunque no lo sienta, aunque nadie más lo entienda, yo confío en ti, Señor. Si hay algo que necesitas soltar hoy, suéltalo. Si hay alguien a quien necesitas perdonar, perdónalo. No para su bien, para el tuyo, para que el camino hacia tu promesa no tenga esa piedra bloqueando el paso. Si hay un área de tu vida donde has estado tratando de controlar lo que solo Dios puede manejar, suéltala hoy. No mañana, hoy, en este momento. Si estás agotada, si sientes que ya no tienes más para dar, si el peso de la espera ha sido demasiado largo, recibe hoy la misma palabra que Dios le dio al profeta Elías cuando estaba tendido bajo el árbol queriendo morir, exhausto, sin fuerzas, creyendo que era el único que quedaba. Levántate y come, porque largo camino te resta. Miru Reyes 19:7. No te dijo, eres un cobarde. No te dijo, ya no te necesito. Le tocó, le dio de comer, le dijo que se levantara. Y con la fuerza de esa comida, Elías caminó 40 días más hasta llegar al monte de Dios. Dios te está tocando hoy. Él sabe que el camino que tienes por delante requiere fuerzas que todavía no tienes. Por eso
te está alimentando con su palabra, para que puedas caminar cuando llegue el momento de caminar, para que puedas correr cuando llegue el momento de correr, para que puedas volar cuando lo que Él preparó para ti finalmente esté delante de tus ojos. Las 5 pruebas no son el destino, son el camino hacia el destino. Y el destino no es solo la promesa cumplida, el destino eres tú, transformada, tú, forjada, tú, con una profundidad de fe que no puede comprarse ni fingirse, que solo se desarrolla en el desierto, en el silencio, en la traición, en el agotamiento, en el soltarlo todo y seguir caminando. Esa mujer que emerge del proceso no es la misma que entró. Es más, no más perfecta, más real, más dependiente de Dios, más capaz de cargar lo que Él tiene para entregarle, más lista para ser no solo receptora de la promesa, sino canal de ella hacia los que vendrán después. Que tu historia, con todas sus pruebas, con todas sus cicatrices, con todos sus desiertos y sus madrugadas de llanto, termine siendo evidencia del poder de un Dios que no abandona, que no olvida, que no se equivoca y que cumple todo lo que prometió en su tiempo, con su método, para su gloria. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. 1 Tesalonicenses 5:24.